Muy buenos días. Hoy, viernes 15 de diciembre, damos inicio al tercer Congreso Nacional de Acreditación, Evaluación, Herramienta de Cambio. Invitamos a los asistentes a ponerse de pie para entonar las sagradas notas del Himno Nacional del Perú. Somos libres, seámoslo siempre, seámoslo siempre, y antes niegue sus luces el sol, que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó, que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó, que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó. En su cima los Andes sostengan la bandera o pendón bicolor, que a los siglos anuncie el esfuerzo, que ser libres, que ser libres, que ser libres por siempre nos dio. A su sombra vivamos tranquilos, y al nacer por sus cumbres el sol, renovemos el gran juramento que rendimos, que rendimos, que rendimos al Dios de Jacob, que rendimos al Dios de Jacob, al Dios de Jacob. Somos libres, seámoslo siempre, seámoslo siempre, y antes niegue sus luces el sol, que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó, que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó, que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó. ¡Viva el Perú! Muchas gracias. Pueden tomar asiento. El Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa, SINEACE, les da la más cordial bienvenida al tercer Congreso Nacional de Acreditación, Evaluación, Herramienta de Cambio. Este año, tal como su nombre lo indica, la evaluación es el eje central de este evento académico que nos reunirá durante 2 días. Asimismo, queremos informarles que de manera paralela en el primer piso se están desarrollando los mismos temas, pero con énfasis en educación superior universitaria. En este congreso, redescubriremos a la evaluación, ya no como un acto punitivo, sino como una herramienta que brinda la oportunidad de mejora. Debemos desterrar la asociación inmediata a ese lapicero rojo que antes nos mostraban los maestros y que era sinónimo de miedo. La evaluación, por el contrario, es una ocasión para determinar en qué medida se han logrado los objetivos y para establecer un juicio de valor. Evaluar es valorar. La evaluación es una herramienta de cambio.
Para dar las palabras de inauguración, invitamos a Daniel Alfaro Paredes, miembro del Consejo Directivo Ad Hoc del CINEACE. Le brindamos fuertes aplausos. Ahí está. Estamos bien, sí. Muy buenos días con todos y todas. Hemos querido hacer una inauguración, los mismos miembros del CINEACE, porque queremos hacer de este evento un evento de hogar, un evento de casa. Por eso queremos darle bienvenida a todos ustedes que también son miembros de esta casa. Creemos que la calidad tiene una visión más integral al momento de ser compartida y no solo ser evaluada desde un lado a otro. Creemos que el proceso de evaluación implica a todos en este camino. Como bien nos contaban, abajo hay un evento que es del lado superior universitaria y en este piso estamos dando, es de la superior tecnológica. Carolina nos está acompañando abajo y yo tengo la suerte de estar con ustedes en este segundo piso, que, digamos la verdad, es más divertido que el primero. Quería darme solo un momento para contarles una historia que me conmueve mucho al momento de pensar en cambio y cultura, dos de los temas importantes que vamos a discutir hoy. Les pido un poco de paciencia y voy a ser muy breve en esta historia. Vamos a remontarnos a la época de los filisteos y los israelitas. Luchaban constantemente por las tierras. De hecho, los filisteos venían siempre del mar y trataban de avanzar a la hondonada, al valle, arriba, para poder combatir a los israelitas, y se encuentran frente a frente los dos ejércitos. En medio de ellos un pequeño valle. Cualquier ejército que bajara iba a perder ventaja, iba a estar en una posición menor. Entonces se quedaron quietos mirándose unos a otros y así pasaron días y semanas. El conflicto parece no se iba a resolver, pero se tenía que resolver. Entonces usaron una práctica bastante civilizada para ese momento, que es que los mejores guerreros de cada uno de los bandos se acercaran y definieran el final del combate. Estos dos personas vendrían a ser obviamente los más grandes guerreros de cada armamento y así se pactó el fin. Pues vino el guerrero de los filisteos, claramente grande. Su cabeza estaba por encima de todos los hombros de todos los filisteos y ningún israelita quería combatirlo. El rey Saúl, preocupado por la situación en la que estaba, animaba a sus tropas y nadie quería, hasta que un pequeño pastor salió de la muchedumbre y dijo: yo puedo. Bueno, el rey Saúl le dijo: estás loco, ¿cómo vas a tú pequeño ir y combatir con este gran guerrero? Bueno, le dijo el pastor: ¿ves a alguien más que quiera hacerlo? El rey Saúl no tuvo otra que aceptar. Y este pastor fue en busca de este gran guerrero. El rey Saúl le dijo: pero ponte una armadura, no vas a ir así como estás. Nunca usó una armadura, no sé cómo usarla, no la necesito. Y así fue caminando el pequeño pastor. Se acercó el gran guerrero, lo miró al fondo y le dijo: ven acá para que podamos combatir cuerpo a cuerpo y matarte y poder darle tu carne a los buitres, ¿no? Ven acá, le dijo, como hombre, porque parece que vienes con perros, muchas patas te acompañan, ¿no? Ven acá que no te veo bien, le decía. El pastorcito sacó una honda, dio unas vueltas y lanzó una piedra mortífera al gigante, y el gigante cayó de un solo hondonazo. Esa historia, como todo el mundo sabe, se llama la historia de David y Goliat. Y es una historia que nos hace recordar siempre lo imposible, cómo alguien tan pequeño puede combatir contra alguien tan grande. Pues esa historia está incompleta. Goliat, al parecer, y esto hay muchos científicos que han estudiado la materia, padecía una enfermedad que era el gigantismo. Enfermedad que, por ejemplo, hacía que crezca mucho más que el promedio, pero que tenía otras consecuencias. Tenía una musculatura muy pesada y por eso tenía un paso lento, de ahí que le decía a David: ven acá a luchar conmigo, porque yo no puedo llegar a ti. También había problemas de vista, por eso le decía: ¿por qué vienes con perros? ¿Por qué vienes con más personas? No lo veía muy bien. Y había una persona que lo cargaba, recuerdan en la historia, o lo apoyaba a Goliat al acercarse a David. Y por otro lado, David tenía una de las armas más mortíferas de ese entonces, arma que definía las batallas, que eran esas pequeñas piedras con ondas, que no eran ondas así,
Eran ondas que daban vuelta y llegaban a tener una sinergia que podría ser comparable con una calibre 45. Eran las pistolas de ese momento y definían batallas. Y esa arma la tenía David. Pero no solo eso, David tenía práctica. David todos los días acompañaba a su rebaño y todos los días ahuyentaba a lobos y cualquiera que se acercara a amenazarlo. Y desde muy lejos tenía la capacidad y puntería de poder eliminar cualquier amenaza. David tenía práctica. Y David sabía esas dos condiciones necesarias para vencer a este gran gigante. Esta historia nos dice que los gigantes no siempre parecen lo que son, y que siempre hay un pequeño pastor con una onda en el bolsillo. Nosotros en la Superior Tecnológica somos ese pastor. Nosotros tenemos mucha potencia, nosotros tenemos práctica, pero tenemos que hacerle entender a todos lo importante que somos y lo grande que podemos llegar. El mercado nos demanda, según las encuestas del mercado del Ministerio de Trabajo, en 17 regiones, a los sectores más dinámicos, los empresarios dicen que el próximo año necesita contratar a más profesionales técnicos que universitarios. Y sin embargo, el ratio ahora de egresados es de 3 universitarios por cada tecnológico. En los egresados de la educación básica regular, el 65% de ellos, 2 de cada 3, no sigue ningún estudio de educación superior. Y ahí hay una gran oportunidad para la Superior Tecnológica que enseña por competencias en tiempos determinados para poder ingresar al mercado laboral, para poder captar gran parte de este gran cohorte de nuestros jóvenes que todavía no tiene un crecimiento a través de la educación. Y poder así transitar por los aprendizajes a lo largo de la vida, que es la nueva preocupación de las políticas educativas. Al ser por competencias podemos empatar con lo que se llama la secundaria técnica, seguir creciendo en diferentes modalidades, técnico, profesional técnico, profesional, y ahora con la nueva ley tener el grado de bachiller y poder continuar nuestro ascenso. La promesa es grande y nosotros tenemos que estar a la altura de ello, pero amerita un cambio cultural, que son las 2 palabras que esta mañana nos van a acompañar. Cómo nosotros creemos o nos la creemos en esa potencia y cómo luchamos para llevarla a su máxima potencia. Declaro inaugurado este evento. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de Daniel Alfaro. Y bueno, antes de comenzar con la primera conferencia de la mañana, queremos comentarles que nos están viendo desde las diferentes regiones del país a través de la transmisión en vivo que estamos realizando por nuestra página de Facebook. Para poder interactuar y comentar, pueden utilizar el hashtag CNA 2017 y por supuesto nuestro hashtag de siempre, Soy Calidad. Y bien, ahora damos inicio a la primera de las conferencias del Tercer Congreso Nacional de Acreditación, Evaluación, Herramienta de Cambio. En esta oportunidad, contamos con la presencia de la vicedecana de la Facultad de Filosofía y Educación de la Universidad Católica de Valparaíso, Chile, Gloria Contreras, quien disertará sobre cultura de evaluación para la mejora. Gloria Contreras es doctora en Ciencias de la Educación por la Universidad Católica de Chile, es magíster en Evaluación Educacional de la Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación, Chile, y es profesora de Estado en Matemáticas y Física de la Universidad de Playa Ancha de Chile también. La recibimos con fuertes aplausos. Muy buenos días, muchísimas gracias. Yo solicité poder exponer acá porque, como ya escucharon, yo soy profesora de formación y de vocación, entonces no me puedo quedar ahí sin moverme mucho. Entonces voy a transitar por acá. Ya. Muy buenos días y muchas gracias por su presencia aquí. Muchas gracias por la invitación que me hicieran. Y les tengo que decir que originalmente yo había dicho que no, ya les voy a explicar por qué, pero me alegro mucho que me hayan insistido en que yo viniera. Tengo entendido que aquí hay profesores también, docentes, maestros. Me alegro mucho porque yo soy profesora de formación y de vocación
y una de las cosas que más me gusta es la docencia. Creo que tiene una cosa mágica que no tienen otras actividades profesionales. Si por favor ¿Ustedes me van a manejar o tengo el...? Muchas gracias. ¿No se escucha? Para allá no se escucha. Sí, el parlante, no sé si cómo están allá. Sí, ¿ahora se escucha? Ahora sí, ya. Ahora déjenme ver si es que puedo manejar esto. Y no sé si es que yo no lo sé manejar o si es que sí lo sé manejar. dime cuál es el... Con este. Ya, bueno. Ya. Les voy a contar cómo voy a ir desarrollando esta exposición y también les voy a decir por qué yo originalmente había dicho que no esta invitación tan bonita. Este es el título que me enviaron, Cultura de la Evaluación para la Mejora, y entonces cuando me contaron que era un congreso sobre acreditación, yo lo que señalé es que mi línea, mi objeto de investigación siempre ha sido la evaluación del aprendizaje y a nivel de aula, o sea, el trabajo cotidiano del profesor con sus estudiantes. Y sobre todo ha sido específicamente la evaluación formativa, ¿ya? O sea, la evaluación para mejorar los aprendizajes. Y por lo tanto, yo tengo que reconocer que la acreditación nunca ha sido mi línea de estudio, mi objeto de estudio. He tenido experiencia de acreditación durante muchísimo tiempo porque como trabajo en una universidad me ha tocado participar en acreditación de la universidad, en acreditación de muchas carreras y además como por esas cosas de la vida soy vicedecana, entonces me toca recibir a los pares evaluadores también en mi facultad, ¿ya? Así que tengo la experiencia, pero no ha sido mi objeto de estudio. Entonces me volvieron a llamar por teléfono y me insistieron en que viniera porque lo que querían era justamente una mirada conceptual y técnica respecto de qué es la evaluación formativa, ¿ya? Y qué posibilidades tiene de instalarse una evaluación formativa. Así que ese fue mi compromiso. Así que estoy muy agradecida que me hayan insistido en la invitación. Estoy muy grata en el lugar y muy grata con las personas que me han recibido. Entonces, esta es mi pregunta en realidad. Yo, más que darles certezas, prefiero ofrecerles preguntas a ustedes de manera tal que reflexionemos, interactuemos y que se vayan más bien con incertezas más que con certezas. Yo creo que las certezas en nuestro ámbito son un poco peligrosas, ¿ya? Bueno, entonces este es mi título. ¿Puede un sistema de acreditación ponerse al servicio del sentido formativo de la evaluación? Y les voy a contar cómo voy a estructurar la presentación. Primero, aspectos técnicos. ¿Qué es la evaluación? No porque yo sienta que ustedes necesitan una clase de evaluación ni el ABC de la evaluación, sino que porque en el ámbito de la educación todos sabemos que hay conceptos para todos los gustos. Entonces uno ve un concepto y tiene un montón de significados. Depende de quién lo esté utilizando. Entonces yo creo que hay que ponerse de acuerdo en el lenguaje que se está usando y también de esa manera uno pone su postura. Uno dice, yo hablo desde aquí y no desde esta otra postura o enfoque. Y bueno, por supuesto los sentidos de la evaluación. Vamos a ver algunos ejemplos de usos formativos y sumativos, algunos con más éxito que otros. Algunas dificultades que enfrenta la evaluación con el sentido formativo y algunas sugerencias. Y entre medio voy a ir intercalando algunas preguntas para ustedes, ¿ya? Así que, y yo espero también ir interaccionando con ustedes porque tengo harto tiempo para conversar con ustedes. Ya, espero no caerme también. Bueno, sí, porque ustedes me avisan. Bueno, entonces primero que nada, ¿qué es la evaluación? A ver, lo que yo tengo aquí son algunas cosas que han señalado las personas que son los padres fundadores de la disciplina de la evaluación, ¿ya? Son casi todos norteamericanos, hay un australiano pero que vive en Estados Unidos. Primero que nada, James Popham dice que consiste en la determinación del valor de algo. Michael Scriven, determinación sistemática. Y aquí hay una cosa interesante.
nosotros estamos aquí hablando de evaluación profesional, no de evaluación cotidiana, no de la evaluación que uno hace todos los días. Es una evaluación de corte profesional. Por lo tanto, tiene que tener la calidad de planificada y sistemática. ¿Ya? Y Robert Stake dice, en primer lugar, es la búsqueda de lo bueno y lo malo. Y él tiene un libro muy interesante donde al inicio pone una cita de la Biblia y él dice, bueno, y Dios le dijo a Adán, no comas del árbol del bien y del mal. Y entonces fue después Adán y comió la manzana y pasó todo lo que nosotros sabemos. Entonces dice, el problema es que Dios le dijo esto a Adán, pero nunca le dio criterios para poder distinguir qué era lo bueno y qué era lo malo. ¿Ya? Entonces, nosotros somos evaluadores desde el inicio de los tiempos. La evaluación es connatural a nosotros, es parte de la naturaleza humana. Siempre estamos evaluando. Y Robert Stake también dice que consiste en la búsqueda de la calidad del evaluando. Y aquí hay una palabrita que él mismo dice, puede sonar un poquito fea, el evaluando. El evaluando es el objeto de evaluación. Nosotros siempre que evaluamos, estamos hablando de algún objeto de evaluación. A veces ese objeto es un poco difuso, ya no está bien delimitado, pero siempre hay un objeto de evaluación. Por supuesto, en la evaluación profesional lo importante es que el objeto quede bien delimitado. Cuando uno ve una película o no sé, o va a alguna tienda y le gusta un traje, una cosa así, no importa si el objeto no está bien delimitado. Ya es una cuestión personal. Pero en la evaluación profesional el objeto tiene que quedar muy bien delimitado. Si hablo muy rápido, si no me entienden, ustedes me avisan, ¿eh? ¿Está bien? Ya, sigamos. Disculpen, ¿alcanzan a ver abajo? ¿Se puede correr el permiso? ¿Ahí? ¿Ahí está mejor? Ya. Entonces vamos a empezar algunas consultas para la reflexión. 1. Con lo que vimos anteriormente, yo creo que estamos todos claros que la evaluación implica un juicio, ¿cierto? La esencia de la evaluación es el juicio. Ya, si no hay juicio, no hay evaluación. Así de simple. Ya. Entonces la pregunta es la calidad una propiedad intrínseca del objeto que se está evaluando? ¿O es la calidad una propiedad que le atribuyen las personas a ese objeto de evaluación? Posiblemente parezca muy obvia la respuesta, pero la verdad es que a veces hay objetos de evaluación que tienen una especie de fama de ser de buena calidad y pareciera que esa calidad es indiscutible y por lo tanto pareciera que es intrínseca. Les voy a hacer una pregunta, supongamos, ¿quién se atrevería a decir que la Mona Lisa de Leonardo da Vinci es un cuadro de mala calidad? Yo no me atrevería. ¿O quién se atrevería a decir, por ejemplo, que Picasso era un mal pintor? ¿O que la Universidad de Harvard es mala? Son objetos de evaluación que tienen una fama hecha de ser de tan buena calidad que incluso funcionan como estándares de buena calidad. O sea, aspiramos a ser como Harvard, por ejemplo. ¿Ya? Entonces pareciera ser que la calidad ya es un objeto que es una propiedad que es del objeto, y no que se la hayan atribuido otras, y no que pareciera ser que también pudiera cambiar o que esa calidad pudiera ser discutida. ¿Ya? Entonces eso yo creo que es algo que hay que tener en cuenta. La calidad es una propiedad que le atribuyen las personas a los objetos y entonces puede ser discutible y podemos tener distintas opiniones sobre la calidad de las cosas, dependiendo de los factores que les voy a mencionar ahora. Ya. Una primera cosa. Cuando uno dice la evaluación es un juicio, a veces a uno se le olvida que ese juicio que se construye. Y el camino para construir ese juicio es muy complejo y es muy delicado. ¿Ya? O sea, no se puede emitir un juicio así como así. Entonces, ¿cómo uno construye ese juicio? Uno tiene un conjunto de criterios y estándares y tiene además información acerca de este objeto de evaluación. ¿Qué es lo que hace uno? Compara los criterios y los estándares con esta información acerca del objeto de evaluación y ahí emerge el juicio.
de este contraste, de esta comparación. O sea, uno pone en contra la información con los criterios y los estándares. Y entonces, mientras más cercano esté esta información de los criterios y estándares, más bueno será el juicio, más cercano a la buena calidad. Mientras más alejado esté, el juicio va a ser más bajo. ¿Ya? Lo que uno esperaría, una especie así como de espejo. Entonces ahí tiene una excelente calidad. ¿Me siguen hasta aquí? ¿Sí? ¿Sí? Ya, sigamos. No sé si es que alcanzan a ver bien, porque parece que con el aumento se pierde un poco, pero se ve... ¿Sí? A ver, miren. También con el afán de decir cuál es la postura que uno tiene. Voy a señalar qué es lo que entiendo yo por criterio y por estándar, sobre todo. Dígame. Buenos días. Sí, correcto. No. Si la información que tiene se acerca a ese conjunto de criterios y estándares, o como usted bien lo dijo, al estándar. Si se acerca al estándar, es de mejor calidad. Mientras más se aleja, es de más baja calidad. Correcto, está bien. Bueno, ¿qué es lo que ahí aparece como criterio? Esta es una de las mejores ideas que yo he encontrado revisando la literatura acerca de lo que es un criterio. Esta persona, que es Roy Sadler, es un especialista en evaluación formativa y trabaja mucho con los criterios de manera tal de llegar a obtener una evaluación de tipo formativa. ¿Qué es lo que él dice? Que un criterio es una propiedad o una característica de este objeto de evaluación. ¿Ya? ¿Qué puedo hacer con eso? Puedo juzgar su calidad, puedo estimarla, también puedo decidir y también puedo clasificar. ¿Ya? Y el estándar es una propiedad del criterio y corresponde a un conjunto de especificaciones acerca del grado de calidad que debe presentar este objeto de evaluación. Les voy a dar un ejemplo súper simple que no es mío, pero lo encontré súper bueno. Es de Robert Stake y él dice, supongamos que una chica anda buscando novio y quiere que su novio mida 1,80 m. Cuando dice eso, el 1,80 m es el estándar. Entonces, no dice explícitamente cuál es su criterio, pero el criterio está implícito, ¿cierto? ¿Cuál sería el criterio? La altura, la talla. Claro. Entonces, el estándar incluye al criterio y no al revés. Por lo tanto, cuando uno está haciendo evaluaciones de tipo profesionales, lo que tiene que hacer es comunicar los criterios y los estándares. ¿Ya? Usted va a sacar poco con decir solamente los criterios. A veces los criterios están expresados junto con los estándares, entonces se dice criterio pero está todo junto. ¿Ya? Pero usted siempre tiene que señalar con qué grado de calidad espera que esa característica se manifieste. ¿Ya? Y por último, la evidencia es la información que proviene del objeto de evaluación. Y esta evidencia tampoco puede ser cualquier evidencia. Tampoco puede ser cualquier tipo de información, porque tiene que ser información que a usted le permita, le sirva para emitir este juicio. Les voy a dar un ejemplo que no es cotidiano, digamos, es profesional, pero es como divertido. Miren, en una universidad de mi país, una profesora postuló a que la jerarquizaran para la próxima escala, ¿ya? Y presentó sus papeles y era una persona muy productiva, tenía muchas publicaciones, tenía muchas investigaciones y de repente alguien de la comisión jerarquizadora le pregunta, ¿y usted a qué hora se dedica a su marido? Le dice. Ella quedó indignada. Entonces, por ejemplo, esa información, a mi modo de ver, es irrelevante para efectos de jerarquizar a un profesor en la universidad o en cualquier parte. Pero es obvio que si la persona que le hace esa pregunta tiene un criterio que no lo menciona, que no está escrito, pero que para él también es importante que la profesora equilibre su vida profesional con su vida personal. A mí me parece que la pregunta está fuera de lugar, ¿ya? Pero la persona está buscando información que a mi modo de ver es irrelevante para emitir el juicio acerca de la calidad profesional de esta persona, ¿ya?
Pero esa fue la pregunta, ¿a qué hora se dedica su marido? Yo lo encontré gracioso. A ella no le pareció nada gracioso, quedó muy enojada ella. Bueno, sigamos. Y entonces lo que yo tengo acá son, son algunos ejemplos, ¿ya? Supongamos que el objeto de evaluación o el evaluando es la carrera de Pedagogía en Educación Básica. ¿Ya? Un criterio que siempre está en todas partes es la calidad del personal docente, ¿cierto? Y un estándar puede ser, y este estándar lo saqué de los estándares de mi país, dice: la carrera o programa dispone de un núcleo de docentes académicos de alta dedicación y permanencia que en su conjunto lideran y le dan sustentabilidad en el tiempo al proyecto educativo y permite cubrir las necesidades del plan de estudio en todas las sedes, jornadas y modalidades. ¿Se fijan? Ahí hay una descripción de qué es lo que se espera de ese personal docente. Entonces ese es un estándar. Ahora, si es que uno pone solamente el estándar, no es necesario que ponga el criterio, porque ya el estándar, todo el mundo percibe que se trata de personal docente. ¿Ya? Ahí tienen un ejemplo de que el estándar incluye al criterio. Y entonces, ¿cuál puede ser la información que nosotros podemos recoger de ahí para poder dar cuenta de ese criterio y estándar? El currículum de los profesores, no alcanzo a ver de aquí. Los contratos, muchas gracias. La cantidad de horas de docencia y la relación de horas de docencia que se necesitan con la cantidad de horas que efectivamente hacen los docentes. ¿Ya? Esos son algunos ejemplos. Y entonces uno contrasta esta información o evidencia con ese estándar. Entonces, los juicios que se van construyendo dependen de los criterios, de los estándares, de la información que usted vaya recogiendo, pero además dependen de otros aspectos. Vean ustedes, y estos son solamente ejemplos. Ejemplos de criterios para juzgar la calidad de un programa. Por ejemplo, la infraestructura, el personal académico, el personal administrativo, satisfacción de los empleadores, etcétera. Un largo listado, etcétera. Por ejemplo, la opinión de los estudiantes, la opinión de los ex estudiantes también. Por eso le pongo, hay un largo listado, etcétera. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que por criterios uno puede tener muchos. Y uno se puede entusiasmar y puede tener un listado interminable de criterios. Lo que hay que hacer es ponerse de acuerdo. ¿Cuáles podrían ser fuentes de evidencia? Los mismos estudiantes, profesores, personal, documentos y largo listado, etcétera también. Ahora, otro aspecto que influye. ¿Quiénes van a usar los resultados? ¿A qué nivel se van a usar los resultados? ¿Ya? Si lo va a usar el Ministerio de Educación, las instituciones educativas, los profesores, los estudiantes, los empleadores, ¿quiénes van a usar? ¿A quiénes se les va a entregar también la información? Eso es un dato que no es menor, porque a veces se hace mal uso de los datos. También los evaluadores influyen en cómo se va construyendo el juicio. Si es una agencia externa, si es el Ministerio de Educación, si son los profesores, si son los mismos estudiantes. Por ejemplo, en mi país, yo tengo la impresión de que los estudiantes se han puesto cada vez más exigentes, cada vez más conscientes de todos los derechos que tienen. Entonces, muchas veces ellos tienen una opinión muy crítica respecto de la formación que están recibiendo. Y nosotros como profesores, por supuesto, encontramos que la formación es buena. Y la universidad también encuentra que la formación es buena, ¿ya? Pero son distintos juicios, porque tenemos distintos criterios y distintos estándares. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir yo con estos ejemplos que le estoy dando? Es que si usted hace una combinación de todo esto, lo que tiene son distintas representaciones de la calidad. Se forman distintos juicios si usted tiene distinta información, distintos criterios, distintos estándares, ¿ya? Y eso tiene mucho impacto en los usos y en las consecuencias de la evaluación. Voy ahí. Y entonces, ¿qué es lo que uno debiera procurar? Que todas las instituciones y las personas involucradas en estos procesos de evaluación conocieran bien
los criterios, los estándares, la evidencia, pero además comprender las implicancias que tienen las distintas formas de evaluar o de combinar estos criterios, estándares e información. ¿Ya? Porque si no, porque los juicios van a ser distintos. Voy a ver un ejemplo bien cotidiano. Sobre todo para aquellos que tienen hijos me van a entender. Cuando uno ve a su hijo que hace algo, lo encuentra estupendo, ¿ya? Pero a lo mejor el profesor del colegio no lo encuentra tan estupendo, ¿ya? Y uno que encontró excelente lo que hacía su hijo, resulta que el profesor no se lo encontró tan bonito. Y eso es porque tenemos distintas percepciones y distintos criterios. Otras preguntas. ¿Es la evaluación un proceso subjetivo? ¿Existe algo así como una evaluación que sea objetiva? ¿Qué creen ustedes? ¿Es objetiva la evaluación o no? A ver, la evaluación, como muchas cosas en el ámbito educativo, no es neutra y es una construcción humana. Y por lo tanto está lejos de ser un proceso objetivo. ¿Ya? No es objetivo. Y no hay tal cosa como una evaluación que sea objetiva. Voy a dar un detalle así. Lo que nosotros tratamos de hacer en el ámbito profesional es de objetivizar la evaluación, ponernos de acuerdo, ¿ya? Pero no existe lo que se llama la evaluación objetiva. En algunos casos se ha denominado evaluación objetiva a este tipo de evaluación que es de respuestas cerradas, ¿ya? Estas típicas de selección múltiple, verdadero o falso. ¿Por qué se denomina objetiva? Yo ahí lo encuentro razón. Porque cualquier persona que corrige va a llegar al mismo resultado. Va a contar la misma cantidad de buenas, de malas, de omitidas. Pero ahí se acabó la objetividad. O sea, esa es la parte objetiva, la parte de la corrección. La construcción, los criterios, los tipos de preguntas, las respuestas que se consideran como buenas, todo es un proceso subjetivo. ¿Y por qué les digo que se acabó la objetividad en la corrección? Porque después cómo se asigne la calificación o la clasificación también es un proceso subjetivo. Depende de la escala que usted esté usando, depende si que usted va a eliminar las preguntas que estaban, por ejemplo, las va a castigar, las preguntas que estaban malas y va a hacer descuento, ¿ya? ¿Qué va a hacer con las omitidas? ¿Va a premiar la omisión? No sé, y ahí se acabó la objetividad. ¿Ya? Entonces la evaluación es un proceso subjetivo. Lo que todos tratamos de hacer en términos profesionales es de objetivizar. ¿Ya? Y entonces, esta es una definición que yo encontré de una profesora que se llama Jennifer Green. Y ella dice, mire, la evaluación es una práctica social. Por todo lo que hemos conversado en este minuto, es una práctica social, pero además es una práctica técnica. Necesitamos el conocimiento técnico para hacer la evaluación. ¿Ya? Implica recolectar, interpretar la información, se construyen juicios acerca de la calidad de este evaluando. Entonces, nosotros hacemos la evaluación para tomar mejores decisiones que las que hubiéramos tomado en ausencia de la evaluación. A lo mejor le parece muy evidente, ¿cierto? Se supone que uno se toma toda esta molestia para tomar mejores decisiones, pero tampoco es tan obvio, porque a veces se instalan sistemas de evaluación y se toman decisiones que a lo mejor se hubieran tomado sin necesidad de esto. A veces se instalan sistemas de evaluación para justificar ciertas decisiones. Y a veces se instalan sistemas de evaluación que a mi juicio más bien producen daño que beneficio. Entonces, uno dice, parece que estábamos mejor antes, sin este tipo de evaluación. ¿Ya? Por una serie de razones que les voy a comentar más adelante, pero por ejemplo, muchas veces se burocratizan mucho los procesos. Y aquí entonces vamos a la pregunta que para mí es de las más importantes en el campo de evaluación profesional. ¿Por qué hacemos la evaluación? Y aquí se me fue la diapositiva, pero eso que ustedes tienen ahí es una distinción bien clásica, bien tradicional respecto de los sentidos de la evaluación.
la pregunta ¿por qué se hace la evaluación? Alude a los sentidos, ¿ya? A las razones por las cuales uno hace la evaluación. Y entonces lo que ya yo creo que todos ustedes conocen, hay esta distinción entre lo formativo y lo sumativo. Y a mí esta distinción me interesa mucho. ¿Quién fue la primera persona que habló de esta distinción? Fue el señor Michael Scriven, que es un genio de la evaluación, que todavía está vivo, y a quien yo conocí aquí en Lima alguna vez en un seminario de evaluación docente. Y él realizó esta distinción de acuerdo al rol de la evaluación, aludiendo a las razones. ¿Por qué les recalco tanto que tiene que ver con las razones? Porque a veces se hace esta distinción, por ejemplo, diciendo, mire, la evaluación formativa es la evaluación que va en el proceso. Sí es verdad, va en el proceso. Y es verdad que la evaluación sumativa tiene que ir al final, pero lo que la distingue es su sentido, no si va en el proceso o no. Le voy a explicar por qué. La evaluación formativa está orientada a mejorar. La evaluación sumativa está orientada a determinar la eficacia global, o sea, se hace cuando un proceso ya se cierra y ya no hay nada más que hacer. ¿Ya? Por supuesto que si es formativo tiene que ir durante el proceso y por supuesto que si es sumativo tiene que ir al final. ¿Ya? Pero no por el hecho que vaya en el proceso va a ser formativa. ¿Se entiende? O sea, uno puede hacer muchas evaluaciones de proceso, pero eso no le indica a usted que eso va a ser formativo. Entonces, no cualquier evaluación que vaya por el medio, por el proceso, va a ser formativa. Por eso que le digo que es importante decir que alude al por qué se hace, y no a dónde va instalada o cómo se hace. ¿Ya? Ya, entonces, dígame. Sí, dígame. Sí. Sí, correcto. Ya. Y aquí entonces están algunas posturas. ¿Qué es lo que yo pienso? Que la razón por la cual se hace una evaluación constituye un eje que vertebra los sistemas de evaluación. ¿Por qué? Porque si usted dice, voy a instalar un sistema de evaluación formativo, eso le va a orientar la metodología de trabajo, los criterios, los estándares, la manera en que usted recolecta la información, la interpretación y después la toma de decisiones. O sea, todo eso debiera ir alineado con el sentido formativo. Y si usted dice que es sumativo, entonces lo hace de otra manera también. Porque ¿qué es lo que ocurre? Mire, si usted dice que es formativo o sumativo, eso afecta a las personas y a las instituciones. Y a veces produce un efecto retroactivo. Si usted dice, mire, voy a instalar un sistema de evaluación docente y voy a echar a todos los profesores malos, o sea, pero es que le produce un efecto horrible. ¿Ya? Pero si usted dice, mire, quiero un sistema que sea formativo, lo declara y lo hace así, no produce el mismo efecto. ¿Ya? Entonces hay que tener mucho cuidado con esas declaraciones. Y para mi modo de ver, la clave está en cómo van a usar los juicios que han sido construidos en este proceso. O sea, si un profesor no salió bien o si una institución no salió bien, ¿cómo se va a usar eso después? No quiere. Ahí está. Se me pasó. A ver. ¿Cuáles son algunas de las dificultades que nosotros enfrentamos cuando queremos hacer evaluación formativa? Que pareciera ser que la evaluación formativa tiene menos desarrollo disciplinario que la evaluación sumativa. Fíjense ustedes, y aquí hay una revisión muy buena que hace un señor que se llama Paul Newton, que es de Gran Bretaña, y él dice, estoy muy preocupado por la gente que trabaja a nivel del Ministerio de Educación, porque parece que no saben bien la distinción entre lo sumativo y lo formativo, y hace una revisión. Y entonces dice, fíjese usted, la evaluación sumativa, ¿cuántos usos tienes? La evaluación sumativa se usa para acreditar, seleccionar, clasificar, premiar o castigar, por ejemplo, despedir profesores o premiar profesores, para otorgar recursos focalizados,
para jerarquizar, por ejemplo, a los profesores, para predecir, por ejemplo, cuando le hacen pruebas a sus alumnos para ingresar a la universidad. Eso se usa para predecir. Y un largo listado de otros. En cambio, para la evaluación formativa, lo único que tenemos que es para mejorar. Entonces, hay mucho trabajado en lo que es el ámbito de la evaluación sumativa y no así en el ámbito de la evaluación formativa. Incluso muchas veces se piensa, cuando se dice que es evaluación formativa, se piensa que es una evaluación menos seria que la sumativa, ¿cierto? Si no, pensemos en nuestros alumnos, sobre todo a nivel escolar. Uno le dice, vamos a hacer una evaluación formativa, y como piensan que es sin calificación, la toma un poco en serio. Pero si va con calificación, y si es una cosa sumativa, se la toma más en serio. ¿Ya? Yo sé que hay muchas autoridades, por lo menos, que es lo que yo he visto en algunas partes, no aquí porque no conozco la realidad, que piensan que los sistemas de evaluación tienen que tener consecuencias. ¿Ya? Y, por ejemplo, consecuencias que se cierran colegios o que se echen profesores, porque si no, no va a ser tomado en serio. ¿Ya? Yo no soy de esa postura. Bueno, entonces, los sistemas de evaluación pueden combinar sentidos, pero cuando combinan lo formativo con lo sumativo, aquí tenemos posturas distintas. Miren, el señor James Popham, que es uno de los padres fundadores de la evaluación, dice así: los sentidos combinados a gran escala parecen no dar resultados porque prima lo sumativo por sobre lo formativo. ¿Ya? Aunque usted tenga las mejores intenciones, termina primando eso. Pero hay otra postura, dice, en el ámbito educacional claramente debe intentarse hacer el mejor uso de la evaluación en los dos sentidos y que un mismo proceso de evaluación puede servir a lo formativo y a lo sumativo. Entonces son posturas bien distintas. Ahora, tengo que decir que James Popham dice eso sobre la evaluación docente, ¿ya? No sobre todos los sistemas de evaluación. Él dice, es muy difícil que usted le diga a un profesor, mire, lo vamos a evaluar en sentido formativo y sumativo, eso quiere decir que si usted le va mal, lo vamos a echar. O sea, el profesor se pone a trabajar para que no lo echen. ¿Ya? Y tenemos a Michael Scriven que dice que se puede servir a los dos sentidos. Y él da un ejemplo, ¿ah? Entonces yo les quiero comentar este ejemplo porque creo que tiene una trampa. Miren, él dice así: supongamos un escritor que manda su libro a una editorial y la editorial le dice que no y le dice por qué no y le manda todas sus razones. Cuando le manda las razones, ahí están los criterios y los estándares. Entonces esta persona toma esos comentarios, arregla su libro y lo manda de nuevo a esa editorial o a otra y ahora sí que se lo aceptan. Ya. ¿Tuvo un efecto formativo? Sí, pues. Claro que lo tuvo. Y lo mismo que le pasa a los académicos universitarios cuando escribimos un artículo y lo mandamos a una revista y la revista lo rechaza y entonces pues uno toma todos esos comentarios y lo arregla y lo manda a otra revista y se lo acepta. ¿Tuvo un efecto formativo? Sí. Pero yo creo que la trampa que está ahí implícita es que ¿quién se hizo cargo de lo formativo? La propia persona, ¿cierto? No el sistema. O sea, el sistema no está hecho para eso, el sistema es eminentemente sumativo. Que uno, por iniciativa propia, lo haya querido transformar en formativo es otra cosa, pero el sistema no está pensado para eso, ¿ya? Pero bueno, igual en algún artículo que escribimos Robert Steig, Isabel Arbezú y yo, dijimos que si usted trabaja en una institución de educación superior o una institución escolar, es muy difícil que si le llega una evaluación, usted no trate de mejorar, pues, por muy sumativa que sea. Todos hacemos esfuerzo para mejorar cuando nos llegan los resultados de las evaluaciones, siempre, ¿ya? Y ahora voy a pasar, si es que esto quiere, ya, miren. ¿Cómo hacemos entonces para dilucidar un poco esta tensión entre lo formativo y lo sumativo? Hay un concepto que a mi modo de ver es muy potente, que es el concepto de validez consecuencial. Y aquí entonces tengo a dos personas que han trabajado con este concepto, pero para hacérselo más corto, para que no lo estén leyendo. Aquí alude este término, alude a las consecuencias que tienen los sistemas de evaluación.
¿Ya? Entonces, si que usted dice, mire, yo tengo un sistema de evaluación formativo, bueno, veamos cuáles son los usos y las consecuencias que ha tenido para saber si que efectivamente es formativo más allá de su declaración de intenciones. ¿Ya? Entonces, sobre todo, Laurie Shepard ahí dice, hay que investigar las consecuencias positivas, negativas, las que están intencionadas y las que no están intencionadas también. O sea, todas las consecuencias que ha tenido este sistema de evaluación, para que usted diga después efectivamente, esto fue formativo o fue sumativo, o fue las dos cosas. Le voy a dar un ejemplo de cada uno, de uso formativo, perdón, que apoyan a una postura y que apoyan a otra postura. Mira, un ejemplo de sistema de evaluación que combina ambos sentidos de la evaluación y que apoya a Popham, que dice, mire, usted no lo puede usar junto porque va a primar lo sumativo sobre lo formativo. Este ejemplo es respecto de mi país. En mi país tenemos unas pruebas estandarizadas que se le aplican a los estudiantes en el sistema escolar, que se llama SIMSE, Sistema de Medición de la Calidad de la Educación. Y si uno va a... Vamos ahí, ya vamos. Ya. Si es que uno va a la página oficial, donde está alojado virtualmente, digamos, este sistema, que es la Agencia de Calidad, ahí aparece su propósito. Entonces, si que ustedes ven su propósito, dice contribuir al mejoramiento de la calidad y equidad de la educación. Ya. ¿Qué quiere decir esto? Que es evidentemente formativo, esa es la declaración. Y veamos quiénes usan los resultados de estas pruebas. Los usa el gobierno para orientar las políticas, lo usan los investigadores. Oye, por Dios que hemos escrito cosas sobre el SIMSE nosotros, hemos investigado, hemos escrito, hemos publicado, muchas cosas. Lo usan los políticos para atacar o defender al gobierno de turno, que sea, porque bajan, porque suben, porque ya. Y los que menos los usan son los profesores y los estudiantes, ¿ya? El objeto de evaluación es el aprendizaje de los estudiantes, pero los que menos lo usan son los estudiantes y los profesores. Y entonces después tenemos cómo se usa esto, cuáles son algunos de los usos que se le han dado. Se clasifican establecimientos educacionales, ya sean de mejor calidad o de más baja calidad, de acuerdo a estos puntajes. Se hacen ranking. Ahora, yo tengo que decir que estos usos provienen de distintas entidades. Por ejemplo, ¿quién hace los rankings? Los medios de comunicación. Entonces, tal colegio es mejor que otro porque tiene este mejor puntaje. Y entonces queda una sensación como que el puntaje le dice a usted algo sobre la calidad de estos colegios, ¿ya? Y entonces tenemos colegios particulares pagados, tenemos colegios municipales, colegios rurales, y entonces queda la impresión de que la escuela pública es peor que la escuela privada, porque suelen tener menores puntajes, pero es porque tienen unas condiciones muy distintas, ¿ya? Entonces, ¿pero qué es esa sensación? En algunos casos se cierran establecimientos educacionales cuando tienen durante mucho tiempo bajos puntajes. Se otorgan recursos de manera focalizada, se informa a muy distintas audiencias, por ejemplo a los medios de comunicación, a los colegios, a las distintas municipalidades, se establecen planes de mejora, se ofrece perfeccionamiento docente, se predice el rendimiento de los estudiantes. Yo esto lo encuentro un poco macabro porque muchas universidades toman los puntajes de estos alumnos de segundo medio y predicen cómo va a ser su puntaje en las pruebas de ingreso. Y lo más terrible es que predice. Entonces eso quiere decir que durante los años de escolaridad que le quedan, esos años de escolaridad no cambian la situación del alumno, no la mejoran, se mantiene. Entonces, yo lo miro y me da la impresión de que el propósito formativo está lejos de cumplirse con esta prueba, con este sistema que nosotros tenemos instalado hace más de 20 años, ¿ya? Yo creo que es por el tipo de instrumento que en su mayoría respuesta cerrada, porque se usan en muchos casos de manera perversa, por ejemplo, para hacer rankings y para decir que tal colegio es mejor que otro, por ejemplo, lo privado es mejor que lo público, y porque además falta cultura evaluativa en los colegios. O sea, no se sabe cómo interpretar o cómo usar estos resultados para mejorar, ¿ya? Entonces, a mi modo de ver, está lejos de cumplirse. Pero ahora les voy a dar un ejemplo bueno, para que no nos vayamos con pena. Miren, este es un ejemplo de un sistema de evaluación que combina ambos sentidos y que apoya a
este señor que dice que se pueden usar los dos. Este es un ejemplo bien interesante, miren. Este es un profesor del Boston College, que es el señor, ahí está la cita, Larry Ludlow, y él lo que hizo fue tomar los puntajes que le daban sus estudiantes en los cuestionarios de opinión estudiantil que le hacían semestre a semestre, ¿ya? Y él hizo un estudio durante 20 años y registró algunas variables que él pensó que podían influir. Y entonces hizo una serie de... ahí. Entonces yo me voy a poner más acá para poder contarles. Miren, él se pregunta, dice, ¿hay alguna relación entre los puntajes que me otorgan los estudiantes y la manera en que yo los organizo en clase? Y entonces aquí lo que tenemos son los porcentajes de los estudiantes que opinan que él es un excelente profesor, ¿ya? Y como ustedes ven, año tras año bajó y aquí cambió su metodología de cómo trabaja con los estudiantes y empezó a subir, ¿ya? Pero son muchos años de información. Veamos la otra y dice, ¿hay alguna relación entre los puntajes que me otorgan los estudiantes y el tamaño de los cursos? Y también, excelente, aquí piensan que es excelente y aquí el tamaño de los cursos. Si ustedes se fijan, es inverso, o sea, a mayor cantidad de estudiantes, los estudiantes tienen una peor percepción de su calidad como profesor. Después dice, ¿hay alguna relación entre los puntajes que me otorgan los estudiantes y la profundidad en que se tratan los conceptos? Y entonces sí, pues, hay una relación. Como ustedes ven, hay una línea ahí, una recta ascendente, y entonces como él ha ido cambiando su forma de hacer clases, sí, pues los estudiantes piensan cada vez mejor de él. Y yo creo que el más interesante es este, miren. Lo encuentro hasta tierno. La cosa es así. Dice, ¿hay alguna relación entre los puntajes que me otorgan los estudiantes y los aspectos de mi vida personal? Bueno, y como yo lo conocí, estuve conversando con él, entonces él me contó, mira, yo aquí estuve, no está con rojo, estuve casado. Después me separé, ¿ve? Ahí, single, divorced, entonces estaba solo, estaba divorciado, y después me volví a casar. Y miren cómo subió. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir eso? Que usted no puede separar su vida personal de su vida profesional, porque eso también influye. O sea, si él estaba mal en su matrimonio, porque además él estaba enfermo, y entonces después de alguna manera entonces arregló su vida y eso influyó en sus clases, ¿ven? Bueno, y ahí mejora la percepción, sí, que me están avisando que tengo poco tiempo, entonces me voy a ir un poquito más. Entonces, este ejemplo ilustra que efectivamente uno puede utilizar los resultados para mejorar. Lo que pasa que en este caso también es individual. Entonces, la pregunta, ¿quién se debe responsabilizar por, si uno dice formativo, quién debe responsabilizarse porque esto sea formativo? ¿Es el sistema? ¿Es la institución? ¿Somos cada uno de nosotros de manera individual? Esa es una pregunta que también les quiero dejar. Y entonces, voy a ir bien rápido, porque como me avisan que tengo poco tiempo, esto lo voy a pasar muy rápido, porque yo creo que ya ustedes tienen alguna idea de cuáles son algunas de las dificultades. Yo creo que una de las dificultades es esta sensación, mire, ¿usted evalúa para controlarme o evalúa para que yo mejore? Ya, manejo ético de los resultados. Aquí lo voy a pasar para ir más rápido. Y lo que sí, yo creo que dentro de los aspectos de la evaluación formativa, ¿cuáles son algunos factores que uno tendría que cuidar para que la evaluación efectivamente fuera formativa? A ver, como tenemos muchos sistemas que dicen que es para mejorar y en algunos casos se encuentran declaradamente combinados los sentidos, ¿qué es lo que uno debiera por lo menos tomar en cuenta para mejorar? Ahí. El anterior. No quiere. Ahí está. Lo que uno debiera esperar es un tránsito de las instituciones desde que lo retroalimentan a que las instituciones sean capaces de autoevaluarse y que sean capaces de automonitorearse.
¿Ya? Ese es el tránsito deseable. ¿Por qué? Miren, la retroalimentación es un proceso de comunicación. Eso es lo primero que tenemos que tener claro. Es una comunicación. Y es lo que hay que hacer es tratar de cerrar una brecha entre el estado en que usted está como institución y a donde quiere llegar. ¿Ya? Y entonces el sistema le tiene que proveer a usted información necesaria para poder pasar al estándar en este caso. ¿Ya? Y entonces, como es un proceso de comunicación, usted se tiene que, los sistemas de evaluación tienen que preocuparse de que la información sea súper clara, que le den un tiempo adecuado entre la evaluación, entre que le entrega los resultados, que esté bien focalizada en los criterios y no que le den otra información que no corresponde a los criterios, que haya aspectos positivos deficitarios, que le otorguen sugerencias para mejorar, que considere los contextos. No es lo mismo un colegio o un instituto particular pagado, que a lo mejor recibe muy buenos estudiantes con muy buena base, que otro instituto que no tiene esas condiciones y que a lo mejor no tiene ni siquiera la infraestructura necesaria. Entonces hay que considerar los contextos. Entrega la información que es comprensible y entrega información completa y útil. Y lo otro, usted pasa de la retroalimentación a la autoevaluación y entonces esta es la idea que yo tengo de la autoevaluación, o sea, un proceso que capacita a las instituciones para reflexionar sobre qué y cómo van aprendiendo. ¿Ya? A mi modo de ver no es ponerse cruces, no es ponerse notas, no. Debería constituirse en un proceso de reflexión colectiva de parte de las instituciones. Y entonces para poder hacer eso, tiene que tener claro los criterios, los estándares, tiene que tener tiempo para reflexionar y la reflexión no puede ser sola, o sea, no puede cada persona reflexionar por sí sola. Tiene que ser un trabajo colectivo, tiene que haber una voluntad colectiva. Tiene que conocer y comprender experiencias exitosas. Esto es muy bueno, tener ejemplos de experiencias exitosas es muy bueno. Funciona como un horizonte y ahí usted ve concretizados los criterios y los estándares. Y tiene que tener también apoyo de expertos para poder mejorar. Y entonces, bueno, ahí hay una cosa que es lo que yo pienso que es la evaluación, que, bueno, le va a quedar la presentación. Y con eso entonces estamos terminando. Muchísimas gracias por su atención. Gracias. Agradecemos la participación de Gloria Contreras. Y ahora un destacado panel de comentaristas nos acompaña para poder comentar un poco la conferencia que nos brindó Gloria Contreras. En primer lugar, queremos invitar a Facundo Pérez, coordinador del Fondo de Estímulo a la Calidad del proyecto ProCalidad. Facundo Pérez es licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad Nacional de Educación a Distancia y máster en Cultura de la Ciencia y la Innovación por la Universidad Politécnica de Valencia. Cuenta con 20 años de experiencia en materia de educación superior y técnico profesional desde la gestión pública, la consultoría y la cooperación internacional. Asimismo, queremos invitar al estrado a María Isabel León. Ella es consejera nacional del Consejo Nacional de Educación CNE, directora en la CONFIEP, vicepresidenta de la Federación de Instituciones Privadas de Educación Superior FIPES, es presidenta de la Asociación de Institutos y Escuelas de Educación Superior del Perú, Asiste Perú, es presidenta de la Asociación Educativa Avia Allens y directora general del Centro de Estudios de Aviación Profesional Avia y del Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado Iberoamericana. Fuertes aplausos para nuestra panelista. De igual manera queremos invitar a Martín Vegas. Él es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú y magíster en Enseñanza y Aprendizajes Abiertos y a Distancia por la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España. Cuenta con una especialización en Gestión y Políticas Educativas en la Oficina Regional de Educación de UNESCO. Ha sido viceministro de Gestión Pedagógica en el Ministerio de Educación del Perú, entre otros cargos. Le brindamos fuertes aplausos. Nuestro cuarto panelista es Miguel Calderón. Él es el actual director general de Educación Técnico-Productiva y Superior Tecnológica y Artística del Ministerio de Educación del Perú.
Es magíster en Lingüística Española por el Instituto Caro y Cuervo en Santa Fe de Bogotá, Colombia. Fuertes los aplausos. Y finalmente, quien modera este panel es Patricia Andrade, psicóloga clínica con diploma de estudios en antropología, estudios realizados en la Pontificia Universidad Católica del Perú y estudios completos de maestría en políticas educativas en la Universidad Alberto Hurtado de Chile. Fuertes los aplausos. Buenos días con todas y todos. Tengo el gran placer y gusto de estar acá para moderar, entre comillas, este panel tan realmente muy valioso, porque cada uno de los participantes en este panel tiene una experiencia desde la cual yo sé que va a poder dialogar muy bien con la excelente presentación que nos han hecho. Entonces, sin más preámbulo, para comenzar esta rueda, cada uno tendrá de 8 a 10 minutos de intervención para hacer sus comentarios. Creo que Gloria nos ha planteado algunas preguntas bien interesantes, desafiantes, este tema del objetivo, lo subjetivo, de los sentidos, de los usos, y cómo todo esto dialoga con la realidad de los institutos de educación superior, con esa especificidad, ¿no? Entonces, en primer lugar, vamos a invitar a María Isabel León para que haga los comentarios respectivos y le recordaré cuando estemos a punto de cerrar el tiempo destinado. ¿Se escucha? Sí, bueno. Buenos días, ante todo. Soy presidenta de un gremio de institutos y tengo un instituto de educación superior hace 25 años y quiero contarles un poco sobre la presentación que ha hecho Gloria, cómo nos hemos involucrado con el tema de la calidad y cuál es el sentido que le encontramos desde la educación técnica, quienes, digamos, somos promotores y trabajamos en el sector privado, esta línea de comportamiento de alguna manera. Los institutos que represento a través de Asiste Perú hicimos una reunión y decidimos apostar por el tema de la acreditación de calidad en el año 2012. Nuestros institutos son 23 nada más de los 465, le contaba ahora Gloria, que existen privados a nivel nacional. Podría sonar a poquito, pero representamos el 45% del volumen total de la matrícula privada. Así que hicimos una apuesta por el tema de acreditación de calidad en la entidad estatal que el Perú mandaba, que era el CINEACE. Sacamos un gran aviso en el periódico y nos comprometimos en el proceso. Y de hecho, aproximadamente el 70% de los institutos logramos acreditar al menos una de las carreras que ofrecemos. Así que estamos muy vinculados al tema de calidad. Pero siempre nos hemos preguntado, ¿qué es calidad? ¿No? ¿Es calidad solamente medirnos a través de unos estándares y de unas verificaciones de que cumplimos con ciertos temas de documentación, o es una filosofía de trabajo que nos debe llevar a hacer lo correcto de la mejor manera posible todos los días, ¿no? Porque la calidad no es cumplir con un proceso, presentar un file y tener un certificado que diga que uno cumple con los estándares, sino es un vivir día a día con estas condiciones de excelencia y tratando de hacer lo correcto y hacerlo bien, como digo, ¿no? Entonces, ahora nos encontramos sumidos en un tema que, digamos, tiene que ver de alguna manera también con la calidad, que es el proceso de licenciamiento. Seguramente Miguel nos va a contar más ahora. Los institutos tecnológicos, a raíz de la nueva ley de institutos, vamos a estar sometidos a partir del año 2018 a un proceso de licenciamiento y de cumplimiento de condiciones básicas de calidad, que es como que la primera etapa, y luego vamos a retomar el tema de la acreditación de calidad con el CINEACE, que esperamos sea fortalecido a través de la ley que estamos esperando de reorganización para el mismo, para poder continuar con esta carrera de calidad, ¿no? Y como les digo, más que cumplir estos estándares, que son varios, hay una nueva matriz que ha fijado el CINEACE, se trata de que hagamos siempre lo correcto, ¿no? Que demos el mejor servicio para los estudiantes y que los inspiremos a cumplir con las profesiones para las cuales son formadas de manera correcta, que puedan lograr un empleo decente, productivo y formal también cuando terminen sus estudios. Eso es lograr una cadena de calidad. Gracias.
Gracias, María Isabel, por la brevedad, por la precisión también de este proceso y sobre todo el recordarnos cómo, en efecto, eso que siempre olvidamos, cómo la calidad es un proceso constante, un proceso permanente, y este desafío de pasar de la documentación o solo el trámite de acumular evidencias a realmente dar cuenta de un proceso permanente. Bueno, en estos momentos le damos el uso de la palabra a Martín Vegas para que haga el respectivo comentario. Muy buenos días, es un gusto estar el día de hoy en este congreso. Tengo una pequeña dificultad y es que el día de ayer se rompieron mis anteojos y están ahorita arreglándose y estoy con la vista un poco limitada porque mi miopía es un poco alta. Y no sé si podré ver a Patricia Andrade cuando me avise, además, que tengo 10 minutos. Ahí está, acá María Isabel me va a ayudar, perfecto. Bueno, yo tenía 4 comentarios que hacer a la interesante presentación. Uno primero es entre la relación entre derecho a educación, calidad y evaluación, que me inspiró esta presentación. Cuando en el año 45 en las Naciones Unidas se buscó conceptualizar el derecho a educación, es decir, aquello que toda persona en el mundo tiene como derecho respecto a un servicio educativo, obviamente la calidad fue un aspecto que salió como el primer adjetivo, la primera cualidad, ¿no?, de la educación. Sin embargo, hubo un grupo de los expertos que hicieron la propuesta a la Asamblea de Naciones Unidas que se opusieron. Dijeron, no entendían por qué debía agregarse calidad al concepto de educación, porque en su entendimiento la calidad era un atributo intrínseco a la educación. O sea, o es educación de calidad o no es educación. Entonces, cuando decimos educación, no necesitamos agregarle el apellido calidad, ¿no? Es interesante porque lamentablemente, ¿no?, la realidad del mundo nos ha demostrado que ha sido necesario agregar y explicitar que una educación tiene que ser de calidad, porque tenemos educación que no es de calidad. Y el segundo elemento, y lo mismo podríamos decir respecto a la evaluación, respecto a la calidad. O sea, la evaluación debiera ser, en una cultura de evaluación como la que hoy estamos discutiendo, un aspecto intrínseco a la calidad, ¿no? Sin embargo, la evaluación, en todas estas lógicas más punitivas, se ha vuelto un elemento artificial, ¿no? Los alumnos pueden estar sin estudiar todo el semestre o todo el año, pero para el examen se preparan, ¿no? Entonces, para ese día dan un examen y esa es la evaluación, y esa es la nota, y con eso tendrán un título al final. Entonces, creo que el primer punto que yo quería plantearles es este reto de una cultura de evaluación en la cual ella sea intrínseca a la calidad e intrínseca a lo que es el derecho a la educación. Y desde esa mirada, el Proyecto Educativo Nacional del Perú del año 2007, en su diagnóstico, nos señala que en nuestro país, al analizar los temas de calidad, tiene un diagnóstico muy fuerte, que siempre creo que es bueno recordar, porque dice que en el Perú se ha instalado un pacto de mediocridad, ¿no? O sea, un acuerdo por el cual quien ofrece un servicio educativo versus quien lo recibe, aceptan condiciones de mediocridad. Es lo que en educación básica a veces se dice las capacitaciones, ¿no? El docente que capacita juega a capacitar, el profesor juega a aprender, y los dos saben que en ese taller no está pasando nada, ¿no? Hay estudiantes que van a un instituto a tener un título, a tener un cartón, ¿no? Pero si logran ellos o no aprender, no es lo relevante, no llega a ser lo relevante, y hay instituciones que se prestan a esa situación. Eso es lo que la sociología llama el credencialismo, el apostar por las certificaciones, pero no porque lo que realmente se ha formado. Y eso no es algo peruano, es un fenómeno, digamos, mundial. Entonces, ante una situación así, yo creo que el reto primero de una cultura de evaluación es recuperar el sentido intrínseco de una evaluación ligada a la calidad y ligada al derecho a la educación. Es decir, como decía María Isabel León, no buscamos la calidad porque va a venir un día el cineasta y nos va a poner acreditado. No, buscamos la calidad, y por eso hacemos una evaluación, porque como profesionales y como instituciones
creemos que eso es lo que debemos hacer, porque eso es educar, si no yo no estoy educando. Como esto no ha ocurrido necesariamente así en el país, es que se han tenido que generar mecanismos externos, ¿no?, para, digamos, volver a orientar hacia la búsqueda de la calidad mediante un proceso de evaluación como es nuestro modelo de acreditación. Y creo que ahí la virtud y el valor de lo que del nuevo modelo del cine hace es que, siendo un proceso externo y que finalmente puede tener una consecuencia, ¿no?, negativa, digamos así, para la institución, lo que está buscando crear el CINEACE es nuevamente un sentido intrínseco de búsqueda de la calidad y de evaluación en las instituciones. Y yo creo que eso es un acierto. Y para eso se necesita trabajar conjuntamente el CINEACE, las instituciones y los evaluadores. Si ese triángulo no funciona, nos vamos a ir nuevamente a sistemas más externos que simplemente van a decir, bueno, si no hay una respuesta, entramos a medidas más punitivas, más que buscan también asegurar que el ciudadano tenga claridad de a qué tipo de institución está participando. Entonces creo que ahí hay un primer punto muy importante y es este reto, una cultura de evaluación intrínseca, porque nosotros pensamos que es necesaria la calidad, porque eso es el derecho de quienes asisten a nuestras instituciones. Un segundo punto muy interesante que me inspiró la presentación de la doctora Contreras, profesora Contreras, es que, bueno, el reto de evaluar, ¿no? Aquí hay corrientes, digamos, que vienen más de la economía y de la ingeniería, ¿no?, donde se señala, en realidad solo existe aquello que yo puedo medir y controlar, ¿no? Y tenemos en el otro extremo, ya no en la ciencia, casi en el arte, ¿no?, a Antoine de Saint-Exupéry, ¿no?, cuando el Principito dice, lo esencial es invisible a los ojos, ¿no? O sea, lo esencial de una persona no lo podemos capturar, ¿no?, en un tipo de evaluación. En el punto medio yo diría que están estas corrientes que vienen más de la educación y la psicología, que generan otro tipo de metodologías para poder captar aquello que es lo esencial, la formación de nuestros estudiantes. Y aquí entonces sí tenemos un reto muy importante. Cuando nosotros nos acercamos a ver el tipo de información, el tipo de evidencia que hay que recoger, tenemos un gran reto de cómo evidenciar, además desde la variedad de instituciones que tenemos en el Perú, desde los diversos contextos en los que ellos deben atender a la evaluación. Y ahí todavía creo que tenemos un campo importante y grande por seguir trabajando. Yo aquí tomo un símil. En la educación básica tenemos el semáforo escuela, ¿no? Mide la asistencia de los profesores y de los alumnos. Bueno, ¿eso es necesario que la gente llegue a la hora y se vaya a la hora? Sí es necesario. Pero eso mide la calidad del vínculo entre profesores y alumnos, y lo que pasa en un aula no la mide. Y si a un colegio lo valoráramos solo por ese aspecto, tendríamos un gran límite, ¿no es cierto? En el otro extremo podría haber profesores que no son tan puntuales, pero que son excelentes docentes, ¿no es cierto? Pero tenemos que lograr crear una forma de evaluar y probablemente de combinar ambos elementos. Entonces, este es un reto que en la educación y en particular en los institutos superiores y escuelas superiores, tanto técnicas como pedagógicas, tenemos un gran desafío, crear nuestras propias formas de evaluar. Y el tercer gran cambio en la cultura de evaluación que veo también que me nace esta propuesta es este punto de poner en el centro al egresado, ¿no? Veíamos hoy que la infraestructura, los buenos docentes, los métodos, etcétera, son aquello que nos permite decir unas instituciones de calidad, siempre y cuando permitan un cambio en el egresado, ¿no? En el extremo podríamos tener una institución de excelente infraestructura, pero si sus egresados no son competentes en aquello que ofrece la institución, esa infraestructura no le va a dar ningún valor, digamos, en términos de una acreditación. Entonces, esta relación entre el sujeto, el egresado, el resultado y los medios es también un cambio cultural muy importante, ¿no? En lo propiamente pedagógico también lo es. Como docentes, a veces nos hemos esforzado tanto en hacer nuestra mejor clase
y no logramos un cambio en los estudiantes, ¿no? Y felizmente hoy la pedagogía nos da mucho más herramientas para dar el paso siguiente y asegurarme, de acuerdo al estilo de aprendizaje de los estudiantes, sus intereses, necesidades, qué tipo de herramientas me permiten a mí lograr el resultado. Entonces, ese es el tercer elemento que yo quería resaltar como los retos que tenemos en el Perú y que esta exposición me ha suscitado. Y finalmente, un colofón, al escuchar las notas hoy del himno, ¿no? Y en el momento que está viviendo el Perú hoy día, ¿no? Donde tal vez en los próximos días o semanas nos quedemos sin presidente y en una institucionalidad colapsada, ¿no? Yo me decía, ¿tiene esto relación con un Congreso Nacional de Acreditación? Y al ver el tipo de comentarios que estaba haciendo, le encontré una que tal vez estaba en mi inconsciente, ¿no? Y es la importancia de este trinomio de Estado, sociedad civil y evaluadores. Sociedad civil, en este caso me refiero a ustedes, a las instituciones. Si las instituciones son simplemente sujetos pasivos en esta búsqueda de la calidad, no va a poder avanzar el cambio que requiere nuestra educación. Y yo extraño todavía que no existan comunidades de institutos y de tanto pedagógicos superiores como lo que está haciendo Marisabel León, que un tipo de instituto privado, de hecho nosotros vamos a opinar, aportar, etcétera. Si hubiera 10 de esos tipos de aportes, avanzaría mucho más el sistema. Y eso es también una forma de ser ciudadanos desde nuestra profesión, que creo que mirando lo que estaba pasando en el país, me dije, de repente por eso estoy haciendo el tipo de comentarios, para provocarlos y alentarlos a entrar a esa dinámica. Esa asociatividad la hemos perdido en el país y no hay sistema de cultura de calidad que avance si es que no cuenta con ese elemento. Y con eso cerraría mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, Martín, además por contextualizarnos, ¿no? Creo que ese es también uno de los desafíos bien importantes en el proceso de evaluación. Estar atentos al contexto permanentemente, del evaluando, de lo que pasa en el día a día y cómo esto influye. Le daríamos la palabra en estos momentos a Facundo para que haga su comentario. Gracias, Pati. Buenos días a todos y a todas. A mí me gustaría quizás hacer un recorrido histórico de la historia reciente que tiene que ver con el sistema de acreditación para quizás enfocar el concepto de evaluación que estamos trabajando en este congreso, ¿no? En el año 2007, que se aprueba, ustedes lo saben todos, ¿no? Y todas, la ley de acreditación, la 28740, parcialmente vigente a día de hoy, que comentaba ayer Carolina, ya se habla de aseguramiento de la calidad en esa ley, ¿no? Quizás de una manera inocente, pero explícita, específica, en la ley del CINEASE la expresión aseguramiento de la calidad está presente, ¿no? Cuando solamente en el ámbito institucional y normativo peruano solamente existía el CINEASE que se estaba creando con esa ley, ¿no? Entonces nace el aseguramiento de la calidad de la educación en general y superior en particular en el país con esa ley y solamente vinculada al tema de la acreditación, ¿no? Desde el año 2007 hasta hoy, ustedes saben la complejidad y la importancia y la revolución, yo diría así, del sistema educativo en general y superior en particular, particularmente en el ámbito de la educación superior. La reforma ha sido importantísima, ¿no? Ha pasado más en estos 10 años que en los últimos 50, 60 años, diría yo, en el país en materia de educación superior. Por resumir algunos hitos, tenemos la ley universitaria, tenemos la política de aseguramiento de la calidad de la educación superior universitaria, que después en la ley de institutos tiene también un reflejo en materia de establecimiento de 4 pilares para el aseguramiento de la calidad de la educación superior, tecnológica y pedagógica. Y tenemos el reglamento de la ley de institutos, que a mí me parece que es un documento de valor importante, ¿no? Habitualmente los reglamentos se le asigna o se le atribuye un poder menor, pero efectivamente al final son los que vinculan lo político, lo normativo con lo estratégico y operativo, ¿no? Y sabemos que el reglamento de la ley de institutos y escuelas de educación superior anterior fue muy pernicioso en ese sentido por exceso de aterrizaje, ¿no? Bueno, tanto exceso como que se estrelló, ¿no? Entonces, esto lo vivieron todos ustedes, no estoy comentando algo que no sepan. En este marco, en el panorama actual, a diferencia de lo que ocurría en el año 2007, tenemos 4 pilares de trabajo, ¿no?
cuando se habla de sistema y se habla de evaluación de la calidad, a mí a veces creo y sugiero que así lo hagamos todos, nos salgamos de lo que nos toca hacer en el día a día y miremos el sistema, porque está en proceso de construcción, quizás en su conjunto, ¿no? Y esa idea de la evaluación de la calidad, de la evaluación de la calidad o de la calidad de la evaluación como herramienta de cambio, para que sirva como herramienta de cambio, ¿no? Entonces, en ese sentido, es importante la idea de la cultura de la mejora continua. A mí, cuando preparaba la exposición, se me vino a la idea esa frase, esa expresión, y me dio por ir al diccionario a buscar la palabra cultura para vincularla, ¿no? Es una práctica que es muy sana y que seguro que ustedes la practican también. Cuando yo llegué al diccionario me topé con una sorpresa. En el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua y Academias Latinoamericanas, la palabra cultura está inmediatamente vinculada con asociada a otra palabra, que es la palabra cultivo, ¿no? Lo cual enseguida se me hizo disparar la imaginación, ¿no? Es decir, la calidad o la cultura de la evaluación debe ser algo que debemos sembrar, que debemos cuidar, que debemos regar, que debemos podar, que debemos evitar que se cubra o se llene o se contamine con plagas, ¿no? Pero que a la vez debemos injertar para mejorar su producción. Por tanto, debemos hacer interculturalidad y que después debemos cosechar. Es decir, hay una primera acepción de la palabra cultura que está vinculada a la palabra cultivo y que nos lleva a la idea de la crianza, del cuidado, ¿no? Que a mí me pareció, digamos, muy reconfortante, ¿no? Una segunda acepción del diccionario está vinculada a la palabra cultura, la vincula al tema del juicio de valor, del juicio crítico, ¿no? Y la tercera está más vinculada al clásico concepto más etnográfico de la costumbre establecida, instalada en una sociedad determinada, en un contexto definido, ¿no? Entonces, fíjense que en esta palabra de la cultura, de la calidad, de la mejora continua, creo que está muy reflejado en alguna de las diapositivas o de los pensamientos, de las ideas que la doctora Contreras ha manifestado, ¿no? Y yendo ya a lo concreto, en la exposición hay 3 o 4 cosas que a mí me gustaría resaltar, ¿no? Primero, la idea del reconocimiento del juicio, ese juicio de valor que permite la evaluación, que posibilita una evaluación consciente, que justamente se emite un juicio por la conciencia, es decir, la evaluación, por tanto, es sobrevenida a la ocurrencia, ¿no? Y esto es muy importante porque demanda de la necesidad de un consenso, por lo menos de un acuerdo, para realizar la evaluación. Y el modelo de calidad como el que estamos estrenando en el ámbito de la educación superior, uno de los modelos del instituto, es justamente eso, ¿no? Es fruto de un conjunto de acuerdos que establecen unos estándares. Después, otra idea, cuando veía la presentación antes del congreso, que nos la enviaron para estudiarlo un poquito y aprender, gracias Gloria, había un tema que vi que no encajaba muy bien, tal como estaba planteado, a la realidad peruana, ¿no? Y que yo creo que es correcto decirlo, ese concepto de criterio vinculado al interjuego con el estándar, ¿no? En el caso del modelo de calidad, a mí me gusta más llamarlo modelo de calidad que modelo de acreditación, pero es el modelo para la acreditación de las instituciones de educación superior, en este caso institutos y escuelas de educación superior, el criterio está formulado, definido, quizás osadamente, como una forma, una manera, una mirada sobre el estándar, un conjunto de formas o maneras a través de las cuales yo puedo caracterizar el estándar, ¿no? Lo cual nos lleva a la idea de la diversidad. Es decir, ese criterio, tal como está instalado en el modelo de calidad, nos permite establecer diferencias entre las instituciones y conjugar, o por lo menos hacer posible, una convivencia armónica y pacífica entre el concepto estándar, que está más vinculado a la idea de homogeneizar, y el concepto diversidad, que para mí tiene un valor tremendo. Y esta idea de colocar el criterio después del estándar en la estructura jerárquica, vamos a decirlo así, logra esa convivencia pacífica entre estándar y diversidad, que a mí me parece que es uno de los aciertos más importantes, particularmente en general y en el mundo, pero particularmente en un país diverso como el Perú, del modelo de calidad, ¿no? Un tercer tema es efectivamente el tema de la evaluación formativa. El modelo de calidad del CINEASE para la acreditación presume de formativo, ¿no?
se autopropone, ¿no? se autodenomina formativo, y a mí me parece magnífico, y además creo que efectivamente la calidad, la evaluación tiene que ser más formativa cuando hablamos de la calidad, ¿no? Sin embargo, yo creo que es mucho más práctico y mucho más seguro volver al sistema de aseguramiento para justamente comprobar que conviven de manera armónica y pacífica ese enfoque formativo de la evaluación y el enfoque sumativo, ¿no? Porque efectivamente es innegable que al final del proceso de acreditación pretendemos colocarnos la medallita, y eso es sumativo, no podemos olvidarlo, ¿no? Al final hay un juicio cuyo resultado deviene en un sí o un no, y eso es sumativo, ¿no? Al final del proceso. Pero sin embargo, el enfoque del modelo de calidad, justamente lo que pretende es fortalecer la etapa de autoevaluación de las instituciones, y al hacer eso está promulgando, está promoviendo, está fomentando esa cultura de la mejora continua que comentaba Gloria, y que justamente está vinculada al autoaprendizaje, ¿no? A través de esa autoevaluación. Entonces yo diría que en el sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior tenemos evaluación sumativa explícitamente vinculada y tenemos evaluación formativa, pero lo verdaderamente formativo, o lo más formativo, no lo únicamente formativo, está por construir el pilar de fomento. Todo el mundo hace fomento, el Ministerio de Educación tiene la competencia, digamos, de generarlo, la responsabilidad por ser el ente rector del sistema, pero sin embargo no hay una institución, que no tiene por qué haber una institución, pero sí tiene que haber un documento rector que defina las estrategias para el desarrollo del fomento en la educación superior, tecnológica y pedagógica, ¿no? Y bueno, y eso es todo. Perfecto. Muchas gracias, Facundo, igualmente por el manejo preciso que cada uno está haciendo de los tiempos. Entonces, le daríamos la palabra a Miguel para que haga los comentarios. Ok, muchas gracias. Estaba sentado ahí a un costado escuchando atentamente la exposición de Gloria, todo lo que hayan mencionado, muchos aspectos importantes de este tema de la evaluación, cuando de repente saltó esa lámina donde sale que el rendimiento aumenta cuando uno se casa, y justamente estoy por casarme, así que espero que sea premonitorio de una segunda gestión en la DIGESUD para que vaya, digamos, a mejorar, ¿no? Bueno, a veces, primera vez que aplauden porque alguien se casa, pero bueno, ese es un tema ya anecdótico. Justamente esa pregunta, yo estoy asumiendo nuevamente la DIGESUDPA desde el 1 de diciembre, y una de las preguntas que uno se hace cuando vuelve después de un tiempo sin haberse desligado, porque todo este tema de la educación tecnológica, técnico-productiva es mi vida prácticamente profesional, ya hace varias décadas que estoy en este tema. Uno se pregunta, o sea, ¿qué más podemos hacer? ¿No? Porque se ha hecho como han hecho en el recuento, se ha hecho mucho en estos años. Hemos tenido la ley, hemos hecho la homologación de docentes contratados en el sector público, una carrera docente también en el sector público, flexibilizado los procesos de, no sé si recordamos con Marisabel cuando las carreras demoraban 2, 3, 4, 5 años para autorizar, ahora hay un proceso mucho más ágil y totalmente perfectible aún, ¿no es cierto?, a pesar de que ya contamos con instrumentos normativos. Entonces, una de las primeras reflexiones que teníamos con personas del equipo, con personas externas también a las que he convocado para poder conversar cómo enfrentamos el problema efectivamente de una educación de calidad, como bien señalaba Martín, que es algo intrínseco al mismo concepto de calidad, y cómo lo enfrentamos hacia adelante. Y uno de los primeros temas que pensamos, y que ha sido justamente uno de los temas que ha estado a través de la presentación, es cómo hacer de este licenciamiento un proceso no solamente burocrático, ¿no? Quitar digamos, la idea, ¿no?, en este caso de los institutos, más adelante de los CEPAS, de que el licenciamiento es solo un proceso burocrático, sino que hagamos de él un proceso que tenga efectivamente un valor agregado, ¿no? Que no sea como era anteriormente solo tener formatos llenos de información en el cual se hacía un checklist a través de un evaluador que supuestamente tiene que ser muy objetivo, y yo creo que ese camino no nos ha llevado a ningún lado, y tenemos que cambiar no solamente el espíritu del licenciamiento,
licenciamiento, sino también, y es algo que he encontrado ahora y que yo creo que es bien importante, es la actitud del evaluador, la actitud del funcionario frente al reto que significa la educación de calidad. No necesitamos un ejército de evaluadores para poder enfrentar inicialmente a 400 y tantos institutos privados y a otro tanto de institutos públicos en los próximos años. Creo que nos estamos dando cuenta que necesitamos, sí, evidentemente, personal CAS, como se dice en el sector público, para poder hacer este proceso, pero sobre todo una actitud, ¿no?, frente a lo que es principalmente el objetivo y la razón de la existencia de cada institución educativa. No es lo mismo evaluar, y voy a decir nombres propios, no es lo mismo evaluar a TecSoup que evaluar a un instituto, digamos, que tiene 11 especialidades, 11 diferentes especialidades. No es lo mismo. TecSoup nació con una misión, con una visión, tiene una historia, tiene una trayectoria, tiene una especialización que es necesario comprender para poder hacer ese proceso de licenciamiento. Y en esto me detengo un poco porque esto no es que lo estemos inventando ahora, sino que ya he visto, por ejemplo, que los nuevos modelos de acreditación, tanto de universidades, y yo he estado totalmente metido, además en un curso de par evaluador con el CINEACE, apunta a eso, ¿no? O sea, cómo podemos comprender, ¿no?, desde la misión, la visión de una institución, su historia, su contexto, para poder con ello y evidentemente utilizar los estándares, los criterios, las dimensiones para poder dar un juicio, en este caso a nivel de licenciamiento, el primer paso, ¿sí?, hacia un proceso que es bastante largo de acreditación de la calidad. El licenciamiento y la acreditación tienen que ser un continuo en este camino de la calidad. Entonces ahí nos encontramos, ¿no? O sea, en esta lógica ha habido una reflexión, ¿no es cierto?, rápida, porque recién hace una semana que estamos en este tema, y comenzamos a ver que hay algunos temas y algunos cambios que tenemos que hacer, no de normativa, porque eso no lo vamos a hacer, no somos tan locos de cambiar ni reglamentos ni condiciones básicas, pero sí dentro de ese margen creo que podemos comenzar a dar pequeñas soluciones y pequeños mensajes, como le decimos nosotros a los administrados, de que efectivamente queremos un cambio cualitativo en este proceso de licenciamiento. En primer lugar, estamos trabajando bastante la actitud del evaluador frente a la institución que tiene que evaluar. Tiene que entender su visión, su misión, tiene que entender su historia, tiene que entender los resultados que ha tenido, porque, ojo, no nos estamos enfrentando a instituciones que se han creado el día de ayer. Hay muchas instituciones que tienen décadas y que tienen una tradición bastante asentada en nuestro país, en cada una de las regiones, ¿no? Y en segundo lugar, ver cómo enfocamos esas soluciones. Pongo un solo ejemplo, ¿no? Ahí me da mucha pena porque yo fui artífice del catálogo de los 90s, que se convirtió en un monstruo horroroso y que yo mismo maté. Ya lo dejamos sin efecto en la primera gestión de la DGSUTPA, y ahora hemos creado un nuevo catálogo, pero que todavía sigue creando, ¿no es cierto?, ciertas, digamos, incomprensiones entre, y yo espero que nos entiendan acá como servidor público. Sí es importante que nosotros tengamos una función ordenadora y de registro, ¿sí? Pero eso no tiene que ser, y eso es lo que nosotros pensábamos, y en esto quería graficar el cambio de actitud que le queremos dar al tema del licenciamiento. Tampoco podemos decir, ¿no es cierto?, pregonamos flexibilidad, pregonamos, ¿no?, que tenemos que estar vinculados a la demanda, pero de repente ustedes reciben un mensaje en el cual dicen, pero sí, hay que ser flexibles, hay que acercarnos a la demanda, que los empresarios vengan a los institutos y todo. Pero por si acaso, el nombre de su carrera es la que está en mi catálogo, y las competencias son idénticas. Entonces, caray, esas pequeñas cosas yo creo que comienzan, ¿no es cierto?, y ese es justamente en donde queremos encontrar un justo medio, sin perder la función de registro, la función de ordenamiento de la oferta, que yo creo que tiene que ser una función 100% pública, ¿no? Debemos de tener una apertura o una interfase con esa demanda, que como el último año he estado trabajando bastante con institutos privados y años anteriores también. Yo creo que me van a permitir, de exportación, ADEX sabe un montón, y más que el Ministerio de Educación, de la Cámara de Comercio también, ¿no? Acá Marisabel, hemos conversado largamente sobre temas, ¿no?, de turismo, de aviación comercial, y están mucho más cerca de la demanda que el Ministerio de Educación. Entonces tenemos que buscar fórmulas precisamente para poder ser mucho más permeables a lo que viene, ¿no? Entonces la idea es buscar mecanismos para que esas denominaciones, ¿no?, que encuentran los institutos en la demanda sean
amablemente acogidas en el catálogo de títulos, y que no estén obligados, por ejemplo, y esto tal vez en la última reunión en la cual me invitaron en Asiste, las carreras de hotelería tengan que llamarse de hostelería, ¿no? Eso es en España, ¿no es cierto? Bueno, yo miro a Facundo, en realidad él no es español, sino es un peruano que habla raro ya, o sea, porque está muchos años acá. Pero, digamos, ver, ¿no es cierto?, cómo podemos hacer yo creo que ese ajuste, con eso, y yo creo que con esos pequeños pasos, con esas pequeñas, vamos a ir cambiando en este proceso la calidad de nuestro mismo proceso de licenciamiento, que, como vuelvo a insistir, queremos que sea un proceso que tenga un valor agregado importante, ¿no?, para cada una de las instituciones. Y finalmente, sí, yo creo que además de eso, yo creo que hay un pendiente, ¿no? Y que eso lo vamos a trabajar también. Veo por aquí a Alcides, veo por aquí a Alfonso, son personas que dirigen dos instituciones de alto nivel en el sector público, ¿no? Estamos hablando del CEFOP, estamos hablando de Wando, hablo también, por ejemplo, de Bolívar, que con algunos problemas pequeños, ¿no es cierto?, o sea, podemos resolver, y hablo de otras tantas instituciones públicas que tienen condiciones para entrar al licenciamiento. Entonces, estamos viendo también una posibilidad de poder comenzar ya este proceso de licenciamiento y tener no solamente a TecSub, a Cibertec, cuyos expedientes ya están en el Ministerio, sino también pronto, ¿no?, a CEFOP, a Wando, a Bolívar, ya en un proceso también de licenciamiento, y se vea también de una manera bastante amplia, como bien dijo Daniel en la inauguración, de que somos Davids, ¿sí? O sea, y que podemos enfrentarnos, tanto privados como públicos, de manera conjunta a revalorar esta educación tecnológica que no tiene, digamos, la posición que debe dentro de lo que es la oferta de educación superior. Así que esperamos dar estos pasos y ojalá que sí, dentro de un tiempo, esta gestión, digamos, vaya, ¿no es cierto?, en esta curva ascendente, ¿no?, que hemos tenido en los últimos años, y podamos decir, sí, finalmente, qué bueno que se cambió la lógica del licenciamiento, y qué bueno ya que todas estas instituciones están camino a la acreditación, y una acreditación bajo un nuevo modelo que, como digo, debemos de apuntalar, debemos de reforzar y debemos de desarrollar para romper. Y algo muy importante, quiero relevar lo que dijo Martín, ese pacto de mediocridad, ¿no es cierto?, que se da muchas veces, y no solamente lo ampliaría yo entre el alumno, ¿no es cierto?, el alumno y la institución, sino que muchas veces también entre el sector público, no solamente central, sino también regional, con instituciones, ¿no?, sobre todo en el lado público, ¿no?, donde ese círculo, ¿no?, de mediocridad tenemos que romperlo definitivamente y llegar a los estándares con, digamos, una imagen mucho más positiva para la educación superior tecnológica. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Y un poco para continuar con la metáfora del matrimonio, hay una película cuyo nombre en estos momentos no me acuerdo, no importa, pero que me hace pensar mucho en lo que se está discutiendo acá. Él era piloto y ella se quedaba en su casa y ella era alcohólica y él no sabía. Porque ella se las ingeniaba para que todo siempre luzca bien, todo esté limpio, todo en orden. Cuando el esposo llegaba después de sus viajes, todo estaba perfecto, hasta un día que ella tiene un accidente terrible. Entonces el médico llama al esposo, llama al marido y le pregunta, ¿y usted en qué trabaja? Porque él sorprendido, cómo no se había dado cuenta que su esposa era alcohólica. ¿En qué trabaja? Yo soy piloto de avión. Y le dice, usted puso su matrimonio en piloto automático. Y eso es lo que pasa con las instituciones también. Ponemos en regenerar muchas veces muchas cosas en nuestra vida en piloto automático. Entonces dejamos de ver lo que está pasando y dejamos de darnos cuenta y caemos justamente en ese pacto de la mediocridad que nos recuerda Martín, ¿no? O sea, hacemos como que si todo está bien, todo parece más menos bien y también como decimos, bueno, estamos haciendo lo mejor con lo que podemos, etcétera. Y ahí es el valor de la evaluación, ¿no? O sea, la evaluación como ese proceso intrínseco, ¿no?, que cotidianamente nos lleva a mirar, ¿no?, lo que está pasando, pero que también en algunos momentos marcamos hitos para hacer una evaluación más en un sentido ya sumativo y además de formativo, ¿no?
Entonces, de eso se trata, ¿no? O sea, y el modelo de calidad que tenemos como país realmente nos ayuda a movilizar, puede desencadenar esta cultura de evaluación que necesitamos, donde además se respete, ¿no?, esta tensión inevitable entre lo diverso, lo específico, el contexto y la necesidad de sí manejarnos con estándares que no es que nos van a estandarizar en el sentido negativo del término, pero sí definen una manera de describir el derecho, ¿no? O sea, finalmente el estándar o los estándares en conjunto lo que hacen no es otra cosa que describir, ese es el derecho a la educación que tenemos que garantizarle a nuestros estudiantes. Bien, con estas palabras vamos a dar cierre a este plenario y le vamos a invitar a Gloria para que dé las últimas palabras, por favor. Muchísimas gracias, me voy a poner aquí porque si no nos vamos a alargar mucho. Muchas gracias a los comentaristas, muchas gracias. Muy breve, a evaluar se aprende, a acreditar se aprende. Las instituciones que somos objetos de evaluación aprendemos. Por ejemplo, vamos generando cultura de evaluación, vamos teniendo buenas bases de datos, vamos teniendo buenos contactos, vamos sabiendo qué es lo que nos van a pedir, vamos sabiendo qué es lo que tenemos que hacer. Y también aprenden las agencias que nos acreditan. ¿Ya? Yo creo que CNEACE también ha aprendido mucho con el tiempo y todos los que estamos involucrados aprendemos. Entonces no es tampoco una cosa de un día para otro, esto es un aprendizaje. Y a través del tiempo entonces vamos aprendiendo a esto que ustedes señalan, esta cultura que promueve a la autoevaluación y a la mejora continua sin necesidad de tener a alguien encima que me esté diciendo, mire, tiene que mejorar. Pero eso es un aprendizaje. Eso es todo lo que tenía que decir. Muchas gracias. Bien, pedimos a Gloria Contreras que nos siga acompañando, por favor, y a la vez invitamos a nuestras representantes del CNEACE. Invitamos a Pilar Saavedra, directora de Evaluación y Acreditación de la Institución y Escuela de Educación Superior del CNEACE, así como a Verónica Cafo, asesora de la presidencia del CNEACE, para que pueda otorgar unos presentes a nuestra conferencista y nuestro destacado panel de comentaristas. Por favor. Nos acomodamos, por favor, para la foto oficial.